que nada, mi nombre es Gonzalo Zubieta. Llevo ya 15 años trabajando con empresas y equipos respecto a cómo lograr una transformación. Y ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y quería tomar un momento, los primeros 20 minutos voy a dar una pequeña introducción sobre algunos elementos que tenemos que considerar en tiempos de crisis. ¿Cuál es mi desafío en la empresa? ¿Cuál es mi desafío en el equipo? ¿Y cuál es el desafío en mí? ¿Por qué algunas personas logran conectarse con el beneficio detrás de la crisis y por qué otras personas no logran conectarse? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cambio y transformación? Claramente cambió nuestra vida, pero no significa que fue transformada. Uno de los puntos que voy a explicar al final de la presentación tiene que ver con la diferencia entre tu agenda de liderazgo y tu agenda de negocio. ¿Okay? Tu agenda de liderazgo es cómo yo puedo transformar a mi organización en este tipo de crisis. Esto es lo que yo le llamo el restart de nuestras empresas cuando nos volvamos a ver en persona, es qué de diferencia van a ver estas personas en nosotros. Entonces, una de las cosas más poderosas que tenemos como líderes es nuestra conducta. Yo creo que si nosotros queremos dejar huella en nuestras organizaciones, tiene que ser marcada con las decisiones y conductas que tenemos frente a la organización. Tenemos esta tensión entre el bienestar de la organización y el bienestar de las personas. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es a tener muy clara nuestra identidad en este periodo, a estar conscientes de nuestra presencia y estar conscientes de nuestra esencia. Y mucha gente me dice, bien, entonces, Gonzalo, ¿cómo yo puedo ser auténtico en este proceso de reinvención donde voy a ver a mi gente de nuevo? Son tres componentes para yo prepararme para ese startup del que estamos hablando. Como ya mencioné, la presencia, tu esencia y tu identidad. Entonces, nuestra presencia tiene que cambiar. Cuando tú demandas resultados, bien, tú literalmente estás ejerciendo autoridad. Y esta es una fuerza que quita poder. Bien, hay que hacerlo, pero yo creo que es hoy en día el ejercicio de autoridad tiene que hacérselo con mucho más cuidado que antes. Yo creo que empujar a nuestro equipo a que consideren estos dos ámbitos de la agenda de negocio y liderazgo es algo que va a facilitar de que la gente tenga ese propósito y siente desafío y sienta esa tensión. Entonces son estas tres fuerzas que a nosotros como líderes nos toca ejercer autoridad para tener que rendimiento de cuentas, pero también dar estructuras que le den estabilidad a la organización. También muy importante el tema de desafiarlos con propósitos que sean significativos para ellos. Y por último, el tema de la conexión auténtica que permita que ellos puedan sentirse contenidos en una relación real con vínculos que están siendo más fortalecidos que antes de esta pandemia. Y un poco mi pasión ha sido impactar vidas y una de las razones que quería era compartir con ustedes estas cosas, pero quiero que nos enfoquemos por un instante en tu hogar. ¿Bien? Yo creo que nunca en la historia de la humanidad las familias han sido forzadas a quedarse en sus casas, como ahora. ¿Bien? Una definición que me encanta. ¿Cuál es la diferencia entre casa y hogar? Y siempre he hablado de esto, y para mí les voy a dar una de las cosas más desafiantes que me han tocado hacer, es que hogar es aquel lugar donde no entran emociones tóxicas. En este tiempo que nos queda dentro de nuestras casas, mi invitación a todos ustedes es que cuidemos, me incluyo, ¿bien? Cuidemos el que las emociones tóxicas no entren en nuestras casas. Por la característica de mi trabajo, a mí me toca viajar mucho, así que mi familia está muy feliz de que estoy en casa
y claramente cada uno tiene una realidad distinta. La pregunta que yo me hice cuando empezó toda esta crisis, yo dije, ¿qué legado quiero dejar en mis hijos y en mi esposa? ¿Cuál es la huella que quiero dejar en mis hijos y en mi esposa? ¿Y cómo te gustaría que ellos lideren? Y yo creo que esta es nuestra oportunidad de dejar una huella de qué es lo que realmente significa liderar un hogar. ¿Cómo podemos dejar esa huella donde el día de mañana ellos digan, cuando mi papá o mamá enfrentaron esta pandemia, ellos demostraron esta conducta, ellos demostraron esta actitud, ellos demostraron estos valores, estas creencias, y ellos nos guiaron con este propósito? Yo creo que esa pregunta va a ser fundamental. Y para mí la pregunta es, ¿no? Cuando te vuelves predecible como líder, pierdes efectividad. Y este es un poco para mí el resumen de los conceptos que hemos conversado. Entonces, la invitación con la que quiero dejarlos es cómo tú puedes el día cero no ser predecible como líder. Y yo creo que la mejor práctica es hoy en tu casa, en tu hogar, virtualmente, puedes demostrar la diferencia. Esta es un poco la explicación del Leadership Agenda, ¿no? Que el Leadership Agenda se enfoca en la transformación y el Business Agenda se enfoca en generar cambios. La agenda de liderazgo empuja aprendizaje, pero es un aprendizaje que hace al equipo vulnerable, ¿bien? Y eso empieza con uno. Yo hoy me he sentido vulnerable al darme cuenta que habían varios elementos nuevos que no los conocía, ¿bien? Y ser capaz de ser auténtico y real y vulnerable, ¿no? Y también el liderazgo instala propósito. Yo creo que estas son tres cosas esenciales que tenemos que tener. El Business Agenda se enfoca en cambios, que es la diferencia entre cambio y transformación. Y no voy a explicar esto, yo creo que todos tienen bastante claridad en qué tienen que hacer para liderar su empresa, pero me gustaría simplemente plantearles de que la redefinición de tu propuesta de valor se tiene que empezar a trabajar ahora. Muchos lo han hecho y muchos están dejando de lado. Y yo creo que cómo podemos agregar valor y reinventar nuestra propuesta de valor en este tiempo. Ya lo mencioné, tu conducta será tu herramienta más poderosa de influencia. Bien. ¿Y por qué? Porque esto es lo que la gente va a recordar. La gente no va a recordar el ejercicio de autoridad que tuviste. La gente va a recordarte por la conducta que demostraste. Entonces, me gustaría que las organizaciones eviten responder preguntas equivocadas. Das por sentado tu propósito, lo pierdes. Entonces, la invitación es esa. Yo creo que una gran pregunta es, ¿cuál es el duelo que tenemos que hacer? Y esto merece una presentación por sí sola, entre el punto de inflexión, entre los beneficios y cuando ya empieza todo a volver a la normalidad. Bien. Ahora, una gran pregunta que hago es, ¿dónde ocurre el breakthrough? Bien. Y se los planteo como pregunta, ¿no? ¿En el punto 2 o en el punto 3? Yo creo que estamos buscando milagros, ¿no? Y queremos que llegue el milagro que nos salve de todas estas cosas, ¿bien? Pero yo creo que si entendemos este principio, que los vínculos significativos son los que realmente transforman nuestra vida, es cuando nosotros logramos hacer la diferencia. Y les doy gracias por tomar este tiempo. Deseo que estén todos sanos y a salvo y que podamos aprovechar este tiempo para reinventarnos, para crear vínculos significativos con nuestros seres queridos y para hacer una diferencia en nuestro entorno. Les mando un fuerte abrazo y con esto concluido el webinar. Mil gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo.